Hola chicos y chicas, en el día de hoy vamos a estar viendo unos tips para que aprendamos a hablar en público al momento de hacer sus exposiciones. Si sabemos algo, pero no sabemos comunicarlo, es como si no supiéramos. De ahí la importancia que podamos poner en práctica algunas de las herramientas que les vamos a dar en el día de hoy. Comencemos por saber qué es la comunicación. La comunicación es la interacción que tiene lugar en forma directa entre dos o más personas físicamente próximas y en las que se utilizan los sentidos con retroalimentación inmediata. En la comunicación utilizamos la comunicación escrita, la comunicación no verbal y la comunicación a través de medios técnicos. ¿Qué implica la comunicación? También llamada comunicación efectiva. Implica el cuerpo. En el cuerpo tenemos algunos elementos fundamentales que más adelante vamos a ver cómo se integran al momento de hablar en público. Implica el lenguaje. El lenguaje no solamente se refiere a las palabras, sino también a todos los gestos y lo que hacemos, escrito o no escrito. Y las emociones. Es muy importante saber qué tipo de emociones le estamos transmitiendo al público al momento de hablar. Y eso depende también de nuestros estados de ánimo. Así que debemos ser muy conscientes cómo tenemos nuestro cuerpo, qué reflejamos a través de él, qué tipo de lenguaje estamos trabajando y qué tipo de emociones estamos teniendo en el momento de hablar al público. Cuando hablamos de emociones es muy importante hablar un poco también de lo que es la ansiedad anticipatoria. Vivencia emocional que entre el 20 y el 85% de las personas que tienen que hablar en público experimentan. Es una emoción que se experimenta a un previo momento en el cual debemos enfrentarnos a ciertas situaciones y es manifestado a través de tensión o nerviosismo. Podríamos experimentar al momento de hablar en público algunos miedos o efectos psicológicos. Vamos a ver algunos de ellos. Temor al rechazo. Podemos pensar, imaginarnos que la gente nos está rechazando. Podemos empezar a imaginarnos que tenemos errores al momento de hablar. Podemos empezar a imaginarnos o a temer al fracaso o al ridículo frente a los demás. Los temores, recuerden que son mentales y generalmente terminamos transmitiéndolos porque somos nosotros los que nos lo imaginamos. Pensamientos. Podemos empezar a manejar pensamientos de pesimismo, fallas de memoria, confusión de las ideas, falla en la concentración, a ser evaluados negativamente por los demás o a no ser escuchados. Y cada uno de estos pensamientos se nos va a ver reflejados en el cuerpo, en el lenguaje o en la emoción. O físicos. Podemos entonces empezar a experimentar temblor, sudoración de las manos, aumento de la frecuencia cardíaca, dificultad al respirar, tensión muscular, ruborización, voz inestable y sequedad de la boca, urgencia urinaria o malestar estomacal. Cada uno de los anteriores elementos es algo absolutamente normal que puede estar pasándonos en un momento determinado por esa angustia o por ese temor de hablar en público. Pero a medida que vamos realizando el ejercicio, es posible que vamos controlando cada uno de ellos. Muy importante poder saber con anticipación quién es la audiencia. Importantísimo que reunamos información clave de la audiencia antes de iniciar. ¿Quiénes son? ¿Qué tipos de estudios tienen? ¿Qué tipos de competencias manejan? Analizar las características personales y las actitudes de algunos de ellos o de cada uno de ellos. Pensar en cómo reaccionarían ante tu mensaje y estructurar ideas claras. Investiga sus conocimientos y sus experiencias previas. Determina cómo mostrar la información según el tipo de ellos y observa continuamente sus reacciones y si es necesario, ordena las ideas adecuadas una y otra vez. Es muy importante que cuando hablemos en público estemos permanentemente observando el tipo de reacción de la audiencia para poder acomodarnos a través de nuestro lenguaje a sus necesidades. Entonces,
cómo ordenar lo que vamos a decir. Lo primero que vamos a hacer es una introducción, vamos a manejar un desarrollo y una conclusión final de cada uno de los temas que estamos manejando. En la introducción, aquí presentas tu idea principal para que el público conozca tu tema y la posición que tomarás al respecto. Durante el desarrollo, en este punto, tendrás que desarrollar tus ideas entregando los argumentos que las apoyan. Puedes usar estadísticas, encuestas, autores destacados, investigaciones. Y en conclusiones, en esta parte debes entregar un resumen del punto anterior, destacando los aspectos más importantes de un tema. Lo más importante al momento de dar una información en público es que puedas tener muy buen conocimiento sobre los temas que estás trabajando. Es importante que cuando termines la presentación, las personas que te escucharon no queden con ninguna duda de tu postura y de tu tema. Para ello, lo que debes hacer es un proceso de verificación de escucha, preguntando de la manera adecuada sobre el tema que has desarrollado. Vamos a tener en cuenta algunos elementos fundamentales al momento de estar hablando con nuestro público. Desde el cuerpo. Es fundamental que tengamos presente cuáles son los gestos que estamos manifestando con nuestro rostro. Estamos estresados, estamos asombrados, estamos angustiados. Movimientos con nuestras manos. Debemos ser muy cautelosos al momento de mover nuestras manos. Movimientos exagerados, ademanes exagerados con ellas, pueden ser que nuestro público se desenfoque del tema real que estamos manejando. Si estamos muy nerviosos, yo los invito a que ustedes puedan llevar sus manos hacia atrás y puedan coger un lapicero, puedan coger un marcador, que eso les va a permitir canalizar su energía adecuadamente. Además de los movimientos, tenemos que tener en cuenta las posturas. Muy agachados, muy temerosos, puede hacer que las personas no crean en lo que estamos diciendo. Siempre debes tener una mirada faro. ¿Qué quiere decir eso? Que debes estar llevando la mirada del centro hacia los lados y nuevamente al centro y vuelves a los lados. Eso está indicando que todas las personas están siendo tenidas en cuenta por ti. Respecto al lenguaje, vamos a tener en cuenta dos cosas fundamentales que son el hablar y el escuchar adecuadamente. Para hablar es importante que tú utilices unos adecuados matices de voz, ni muy alto ni muy bajito. Si tu público está hablando, lo que debes hacer es empezar a disminuir el tono de voz para centrar completamente la atención de todos. Pero también es importante que escuches, y escuchar no es solamente con el oído, que escuches las posturas, los gestos, las miradas que las personas están haciendo, porque eso te están indicando si están atendiendo o no lo que tú estás diciendo. Te invito para que estés permanentemente mirando el público y tratando de escuchar lo que te quieren decir a través de sus cuerpos. Por último, vamos a tener en cuenta la emoción. Y la emoción la tenemos en cuenta si yo reconozco en qué emoción estoy en ese momento. Si estás muy asustado, si estás muy temeroso, si estás pensando permanentemente en esas ideas de las que te hablaba anteriormente, entonces se puede ver reflejado en tu emoción al momento de transmitir la información. Cada uno de estos elementos que tú tengas en cuenta te van a permitir ser un excelente orador. Queremos finalmente darte algunas pautas y consejos para que puedas ser más efectivo al momento de hablar en público. Nuestro primer consejo: llega a tiempo a tu exposición, mínimo 15 minutos antes, para que puedas estar tranquilo, centrado y puedas haber conocido previamente el espacio físico sobre el cual vas a trabajar. Cuando estés con el público, salúdalos eufórica, efusivamente y muy amablemente. Que desde el principio las personas con las que vas a trabajar vean en ti una corporalidad adecuada, abierta y de muy buen ánimo. Tercero, muy importante, mantén siempre el contacto visual con la audiencia. Estar mirando hacia el techo o hacia el piso no dice nada al público. Les podría decir más bien que estás inseguro, que tienes demasiados nervios. Poder tener contacto visual con cada uno de ellos les está indicando que hay seguridad en ti y en el conocimiento que tienes del tema. Cuarto, tu corporalidad, tu cuerpo,
debe ser coherente con tu lenguaje y con tu emoción. Por lo tanto, te invitamos a que puedas tomar una postura adecuada y una postura relajada ante el público. Quinto, respira. Cuando estamos muy nerviosos, la respiración controla nuestra emoción. Así que respira profundo por la nariz y suelta y exhala por la boca. Haz este ejercicio mínimo 10 veces y esto permitirá relajar tus músculos y permitirá que puedas tener un mayor flujo de información mental para poderle expresar al público. Y por último, en este cuadro, queremos invitarte para que puedas tener una mirada completa a toda la audiencia. Involucra en la medida de lo posible toda la audiencia. Los de atrás, los de adelante, los de la izquierda y los de la derecha. Lo que nunca se debe hacer: poner y quitar reiteradamente los anteojos. Limpiar los anteojos, si tienes. Volver hacia uno y otro lado las hojas de las anotaciones, aretes o relojes. Eso está manifestando un grado extremo de nerviosismo. Estirarnos o alisarnos la barba o bigote si la tienes. Meternos las manos en los bolsillos. Esto denota inseguridad y denota que tú te estás sintiendo pequeño ante el público. Ademanes exagerados. Rascarnos, frotarnos, meternos el dedo en el oído. Esto indicaría falta de respeto al público. Abrir y cerrar el abrigo, ajustarnos la corbata. Jugar con las llaves, el bolígrafo, el reloj, el encendedor. Tronar los dedos. Gestos que indiquen tensión o sarcasmo. O quedarse inmóvil en un mismo lugar. Intenta al máximo ser consciente de cada una de estas acciones e intenta no practicarlas. Y recuerden, la única manera de perder el miedo a hablar en público es a través de la práctica.